Muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio del Grupo Grimaldo, donde nos encanta ayudar a las familias a alcanzar sus metas en bienes raíces. Y hoy tenemos el gran honor de tener presente con nosotros al pastor Eduardo García, conocido también como el Pastor Guayo. Y estamos aquí directamente desde Salamá, Baja Verapaz, Guatemala. Buenas tardes, pastor, ¿cómo se encuentra hoy? Muy buena tarde, Ángel, gusto de saludarte y también poder saludar a las personas que nos podrán estar viendo desde su casa. Un saludo desde acá de nuestra querida Guatemala y específicamente, ya lo decía Ángel, desde Baja Verapaz, uno de los departamentos de nuestra bella Guatemala. Y le agradezco mucho al pastor porque mire el regalo que me hizo. Es la primera vez que no estoy utilizando pues la camisa que típicamente los que me conocen del grupo Grimaldo con el logo, pero hoy es una ocasión especial, pues estamos aquí visitando Guatemala y quise tomar la oportunidad. Hemos entablado pláticas con el pastor y uno de los temas que platicamos era sobre pues el emprendedor o el emprendimiento. Por eso el lema de hoy es la mentalidad del emprendedor. En inglés, para los que saben inglés, el mindset del emprendedor. Entonces, pero aparte de ser pastor, usted también es hijo, padre y líder en la comunidad en la que vive, ¿cierto? Okay. Entonces, ¿podría dejarnos saber cómo se ha desempeñado, cuánto tiempo lleva como pastor? Ok, sí, platicábamos anteriormente y te hacía saber, pues, no me siento tan de avanzada edad, me siento bastante joven y literalmente lo soy, pero sí me casé bastante joven con mi esposa y estuvimos con ella activando en una iglesia, sirviendo en una iglesia como ministros de alabanza, específicamente como ministros de alabanza. Entonces yo me caso pues a temprana edad con ella, tenemos 2 hijos, somos padres de 2 hijos y como les decía, pues mi hijo mayor tiene 21 años y mi hija tiene 20 años. Wow, ya adulto. Exactamente, entonces ya prácticamente nuevamente solos con mi esposa, ¿verdad? Están ellos allí en casa con sus estudios y pues en algún momento tendrán que partir de casa, pero sí ya los 2 son mayores de edad y resulta pues de que salimos de la misión en la que estábamos ya para ser instalados como pastores, siendo ministros de alabanza, pasamos a este ministerio al que pertenecemos, Cristo Pan de Vida, acá en Baja Verapaz, pues debido, hijo de pastor también, mi papá tenía este ministerio específicamente juntamente con mi madre, que les quiero compartir, exactamente hace un año ya, estamos a días, porque fue en el mes de octubre el año pasado que mi padre fallece. De hecho, las iglesias estaban cerradas por el asunto de pandemia y todo esto. Entonces decidimos abrir la iglesia con mi mamá, entonces nos vamos a apoyarla, estando nosotros en la misión que pertenecíamos. Hasta que tomamos la decisión y mi madre me dice, mira, yo no puedo con la iglesia necesita tomar nuevamente forma. Es así como tomamos esa decisión, teniendo el llamado pastoral con mi esposa de hacía muchos años, pero tal vez no queriendo asumir la responsabilidad como tal, sucede lo que les comparto. Entonces a partir de este año literalmente ya tomamos la iglesia siendo los pastores Ahora, locales. ¿usted se cría en el Evangelio? Es decir, ¿nació en el Evangelio? No, nosotros nacimos con mi familia religiosa, podría decirle así, no sé si me entenderán el concepto, pero no siendo creyentes, no siendo creyentes. De hecho, aún y mi padre estamos viviendo en casa, sufriendo muchas situaciones difíciles, en crisis y todo, pero es la bendición y aquí miro la gracia de Dios que mi padre es alcanzado por Dios, es transformado, hay una situación bastante poderosa ahí donde vemos la mano de Dios actuando y él empieza a asistir a la iglesia. De hecho, él es el primero y esa es una bendición que como sacerdote, él es el primero que llega literalmente a una iglesia y entonces cuando ya quiere llegar a nosotros para que nosotros le acompañemos, pues nosotros hemos visto el cambio en él.
Sí, hemos sí. visto la transformación que Dios ha hecho y es así como llegamos. Entonces, a partir de ahí, él empieza, como dice la Biblia, literalmente una nueva criatura y es por ende pues de que él estuvo como pastor aproximadamente, estoy hablando como de unos 15 años. Wow. Ahora, eso le ayudó mucho en la formación suya a poder entrar en un papel de líder, porque usted es líder en la comunidad, ¿cierto? Correcto. Sí, definitivamente llamémosle así, el ejemplo, la enseñanza recibida y todo, nos vamos nosotros a un ministerio también ya siendo invitados por mi padre y conocemos de Jesús, alcanzamos la gracia de Dios para nuestras vidas y a partir de ahí pues viendo de hecho el trabajo de él y lo que el Señor hizo literalmente con mis papás. Entonces es parte de, ahí sí que de una ayuda, de un ejemplo a seguir. Empezamos en el ministerio, nos metemos a estudios específicos y todo al respecto. Y bueno, recibimos llamado de parte de Dios como pastores y ministros con mi esposa de hace varios años atrás. Pero vino fácil el proceso de llegar de donde estaba sin el conocimiento de la Biblia a donde está ahorita pastoreando una iglesia. ¿Vino de la noche a la mañana? Definitivamente yo pienso que para que todo funcione y para que todo se lleve a cabalidad se requiere de un proceso. Como tal vez yo siempre lo tomo y doy como ejemplo. Muchas veces como padres quisiéramos algunos, yo sé que no muchos, pero algunos quisiéramos que nuestros hijos nacieran y que ya caminaran, que ya hablaran, que ya comieran por sí solos y no es así. Entonces es un proceso y el proceso que nos lleva a nosotros como tal es completamente difícil, pero con la bendición de que sabemos que viene de parte de Dios. Pues qué bien, yo creo que ser emprendedor, que es el tema con el que queremos platicar hoy, que conlleva y es a través de la perspectiva bíblica. ¿Correcto? Porque siendo usted pastor, yo entiendo que hay una perspectiva bíblica en relación al emprendedor, aquel empresario, cómo se desarrollan y los pasos a seguir. Okay. ¿Qué entiende usted o cómo se podría desarrollar un emprendedor dentro del ámbito o a través de la perspectiva bíblica? Ok, este es un tema bastante interesante, digamos, porque hay muchas personas que quizás no les gusta tocar el tema o no les gusta hablar del emprendimiento como tal. Voy a ponerle esta palabrita que también es una palabrita difícil de hablar, pero a muchas personas el área de la prosperidad como tal. Sí. Porque alguien que es emprendedor es alguien que va a prosperar, alguien que se va a levantar, alguien que va a salir de alguna situación o alguna posición como tal para adquirir otra posición. Entonces, a veces son temas difíciles de tratar porque muchas veces el pensamiento de las personas es completamente distinto o se cree porque profesas una religión o si lo vas a ver desde el punto de vista bíblico, la gente piensa que las cosas no son de esa manera. Y yo siempre he enseñado esto. Hay aproximadamente más de 2.600 versículos bíblicos que te hablan acerca de las finanzas, acerca de la economía. Acabo de explicar en un tema que compartí con la congregación y les decía yo, más del 15% de todo lo que habla Jesús, el 15% de lo que habla Jesús es específicamente sobre emprender, sobre las finanzas, sobre la economía. Entonces digo yo, es un tema importante a tratar. Sí. Y necesitamos como tal aprender y conocer, porque si nos vamos hasta el principio, Dios creó al hombre y la finalidad de la creación de Dios en cuanto a la humanidad es para que fuésemos felices. Así es. Y el de hablarte de la felicidad como tal, necesitamos entonces hombres y mujeres exitosos. Hombres y mujeres que se sientan bien consigo mismos, que se sientan bien con lo que están haciendo, que se sientan bien con lo que les corresponde, con el trabajo, con la tarea que tienen que tomar. Entonces aquí yo tomo esta palabra como éxito, porque todos hablamos de éxito, todos queremos hablar de éxito, todos necesitamos tener éxito en la vida, pero uno de los principios del éxito es el entendimiento de lo espiritual. Entonces, si no entendemos lo espiritual como tal, esa palabra éxito se queda corta. Tenemos que entender primeramente que el ser exitoso es poder entender primeramente lo espiritual.
Ahora, Theodore Roosevelt, ¿Ok? que fue presidente en Estados Unidos, él dijo en una ocasión: el ingrediente más importante para la fórmula del éxito es saber relacionarse bien con la gente. Yo creo que eso tiene un fundamento bíblico, ¿no? ¿Sí? El poder entender o el poder aprender a relacionarse con los demás a pesar de las circunstancias es clave para ser un emprendedor exitoso, ¿no? Definitivamente. Hay algo ahí y el poder relacionarme, de hecho, si nos vamos bíblicamente hablando, en el principio dice, y vio Dios que lo que había creado era bueno, pero se dio cuenta y dice que al crear al ser humano, específicamente al hombre, vio que no era bueno que estuviera solo. Entonces, desde allí, desde el principio, le hace una ayuda idónea. Entonces necesitamos tener relación interpersonal para poder compartir, para poder comunicarnos, para poder transmitir lo que deseamos y lo que queremos. Entonces, este principio de este personaje es muy, muy cierto. De hecho, nos vamos adelante, dice que Jesús crecía en estatura, pero no era suficiente el crecer en estatura como tal, sino que necesitase crecer en estatura, en sabiduría, en conocimiento, y hay una parte ahí fundamental, en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, yo necesito tener ese equilibrio, ese crecimiento, ok, me estoy alimentando, me estoy nutriendo y estoy llevando ese crecimiento, pero a la par debo de tener ese crecimiento en sabiduría, entonces también. O sea, era lo que te decía un momentito atrás, de que el entendimiento de lo espiritual es lo que me lleva al éxito. Entonces, sí debo de tener una muy buena relación con las demás personas. No solo debo de crecer entonces en estatura, en sabiduría y en conocimiento, sino que ahora debo de hallar gracia para con los hombres. Amén. Y ese hallar gracia para con los hombres es de que tengo el favor de Dios, entonces yo voy a poder tener la habilidad de poder compartir con las demás personas, de poder hacer amistad, de poder relacionarme con los demás. Esto te va a facilitar a poder alcanzar muchas cosas en la vida. Yo creo que lo que dijo ahí, favor de Dios, tener el favor de Dios es clave, es esencial, ¿no? Así es. Ahora, en relación, cuando utilizamos, que a veces escuchamos, tú puedes lograr tus sueños. ¿Cuál es la diferencia entre un soñador y un visionario? Yo tengo mi punto de vista y tengo las diferencias. El soñador habla mucho, pero hace poco. Es una diferencia. Mientras que el visionario es una persona que habla poco, pero hace mucho, ¿verdad? Y el soñador es una persona que probablemente ve la visión, pero no la alcanza por desidia o por lo que esté ocurriendo en las circunstancias. Correcto. Pero el visionario no solo la ve, sino que también es capturada por ella y por ahí se tira. ¿Qué perspectiva bíblica podríamos utilizar para poder hablar sobre ser visionario? ¿Ok? Hay un principio bíblico, y lo hablamos al principio que era enfoque bíblico como tal, pero hay un principio bíblico y dice que Dios pone en el hombre el querer así como el hacer. Si Dios está poniendo esto y te enfocas en esa situación, no es de que como hay mucha gente soñadora, y hay mucha gente soñadora, pero se quedó allí en el sueño como tal. Pero cuando viene de parte de Dios, entonces Él va a dar esa visión, y así como sientes el deseo de poder, Él también te da la oportunidad de hacer. Entonces Él pone el querer y también pone el hacer en nosotros. Y se me viene otro pasaje bíblico, Habacuc. Si nos vamos al libro de Habacuc, en el capítulo 2, si no estoy mal, pero hay un pasaje específico que dice, ok, recibe la visión y escríbela en tablas. Y escríbela de tal manera que para que muchos puedan ver y puedan alcanzar y puedan obtener y seguir con la visión como tal. Porque yo puedo ser un visionario y el principio del visionario es saber hacia dónde vas. Si escribes esa visión, aún incluso cuando uno llega a faltar acá, la gente que te está siguiendo, las amistades, llamemos tus hijos, tu familia, amigos, ellos van a seguir con esa visión que dejaste incluso escrita para lograr ver el objetivo. O sea, tú lo viste y te diste cuenta, esto es lo que yo estoy esperando, y te enfocas hacia eso. Entonces has escrito eso y las generaciones que vienen detrás van con la misma visión, de tal manera que van a lograr alcanzar y lo que viste
Quizá ya no lo vas a ver con tus propios ojos físicamente, pero sí lo viste porque lo escribiste. Y las demás personas que vienen detrás van a lograr hacer esta situación. Entonces puede ser generacional, un impacto no solo para uno, sino para más allá. Vamos a impactar definitivamente para que las demás personas que nos están viendo y te estén siguiendo, de aquí lo que decías, este principio del varón que hablaste de Roosevelt, creo que era, Sí. La situación de poder relacionarnos, de poder, aquí es algo, me gusta este principio, poder rodearte de gente con la misma visión. No rodearnos, no me gusta usar esta palabra, pero la voy a decir, no rodearnos de gente mediocre, de un pensamiento pobre, de gente que piensa y te va a estorbar en el sentido de que va a decir, no eres capaz de hacerlo, no te va a funcionar, así no es, etc. Entonces, esa gente es mejor irnos retirando y hacerte rodear de personas que tengan la misma visión, para que corran juntamente contigo con la misma visión y esa visión va a ser alcanzada. Muy clave, porque en ocasiones dentro de la empresa, dentro del negocio como agente de bienes raíces, en ocasiones he tenido personas que tienen el deseo, la intención de poder comprar su primera casa, pero luego me dicen, es que mi tío o a mi primo o mi amigo me dice que no vale la pena comprar una casa. Y yo le pregunto, pero ¿por qué te dirán tal cosa? Esa persona tiene su propia casa, ha comprado, no vive alquilado, o no vive en casa de su mamá o de su papá, y es hombre de familia, sí. Entonces hay que cuestionar de dónde viene el consejo, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo le haríamos? Hay un proverbio y me fascina. Y te voy a parafrasear el proverbio, pero el proverbio dice, así como es el pensamiento del hombre, así es él. Así es. Entonces, lamentablemente vas a encontrar mucha gente y recordemos esto, hay mucha gente que no ha logrado alcanzar ese éxito, no ha logrado su objetivo como tal, porque se ha quedado nada más como un sueño, pero no se ha levantado a venir y hacerlo. Hay otro principio que dice que por todo lo que nosotros decíamos, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos obtener, tenemos que pagar un precio. Amén. Eso indica entonces que tenés que levantarte y esforzarte. Y si vas con esa visión, con el entendimiento primeramente de lo espiritual, wow, Dios te va a dar la oportunidad de poder obtener lo que deseas. Porque estás pagando el precio por lo que necesitas, por lo que deseas. Por consiguiente, no te vas a estar ahorcando, no te vas a estar martirizando, no te vas a estar amargando. A mí me gusta un principio bíblico que dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Amén. Entonces, si tienes la bendición de Dios, te va a enriquecer y vas a poder obtener lo que decías. A la gente no le gusta muchas veces escuchar esto, pero vas a poder llegar a obtener los bienes que necesitas, una buena casa, un buen vehículo, lógicamente con la familia que amas y toda la situación, vas a lograrlo tener, pero tienes que entender que esa bendición viene de Dios. Y añade el versículo allí, la bendición viene de Dios y no añade tristeza. Entonces no vas a estar lamentándote por lo que estás haciendo, porque sabes de que el favor de Dios, lo que decíamos anteriormente, el favor de Dios va a estar siempre. Y vas a alcanzar esa gracia con los que te rodean. Por consiguiente, lo que te propones, el sueño que tuviste, la visión que tienes, te trazas las metas, vas tras ellas y vas a lograr tu objetivo. ¿Y por qué dentro del ámbito cristiano a veces se percibe una connotación negativa hacia aquella persona que es emprendedor, que está multiplicando talentos? Correcto. Que yo lo veo así, y leemos la Biblia, escuchamos esta historia de la multiplicación de talentos, pero cuando decimos o vemos a alguien que pues es rico, queremos marchitar su imagen y decir, esa persona cree que el dinero lo es todo. Y entendemos que el dinero no lo es todo, pero el dinero es un instrumento que abre puertas para crear experiencias. Pero tristemente yo he visto en el ámbito cristiano que a veces se le quiere dar una mala connotación el generar dinero. ¿Qué me podría decir al respecto? Es un punto clave que tocaste ahí. La Biblia dice, raíz, así, y lo habla específicamente, raíz de todos los males es el amor al dinero. Así es. Ahora dice el amor al dinero, no está diciendo que el dinero sea malo. Yo te podríamos pasar aquí por mucho tiempo hablando de personajes en la Biblia riquísimos. Uno de ellos y que me llama bastante a mí la atención es Abraham, por ejemplo. Y dice el versículo, y Abraham era riquísimo.
Este hombre era multimillonario y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y esto que lo hacía él y los bienes que él tenía y todo magnífico, era esfuerzo de lo que él hacía, de trabajo, de lo que se proponía, pero había algo importante siempre aquí, el favor de Dios con él, obrando en él siendo amigo de Dios como tal. Entonces tiene la bendición de poder tener todo lo que llegó a alcanzar a tener, y la Biblia lo declara así, y Abraham era riquísimo. Hay otro pasaje bíblico, si te vas a ver Job y inicias leyendo el capítulo 1 de Job, no sé si te has dado cuenta, dice, Job tenía 7 varones y 3 mujeres, y a 10 hijos, y sobre eso añade ahí la escritura y dice, tenía no sé cuántos camellos, no sé, era millonario el varón. Pero si te vas al versículo anterior, aquí está la clave como tal, dice, y Job era temeroso de Dios, apartado del mal, un varón justo y un varón recto. Entonces, esto va de la mano, el poder entender que voy a llegar a ser exitoso sin quitar la mentalidad de estar con Dios. Te decía, no estás poniendo entonces tu corazón sobre las riquezas. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón como tal. Entonces, si mi corazón está desembocado en Dios como tal, mi tesoro es Él. Entonces de Él proviene todo. Él siendo dueño del oro y de la plata, Él siendo el Dios soberano, me da la capacidad, me da la inteligencia, me da la sabiduría de poder trabajar. Entonces algo importante acá que debemos de entender, que esto es muy sano, entender de que no trabajamos literalmente tras esa riqueza o esto y lo otro. Trabajamos como la palabra lo dice, el que no trabaja bueno es que no coma. Entonces nos esforzamos por trabajar y por obtener lo que deseamos. Y esto no es un índice que digamos, no, pero no te puedes hacer rico. La situación es hacia dónde estás desembocando tu corazón. La Biblia es clara que dice que nadie puede amar a 2 señores, y uno de estos señores específicos es la riqueza, o al Dios Mamón, como lo declara la Biblia. Entonces nadie puede amar a Dios, se puede amar el dinero. Ahora, si tú amas a Dios de todo tu corazón, Él va a proveer, Él va a dar, Él va a bendecir de la manera que lo está haciendo, lógicamente de una manera correcta. Te hablaba de Job, siendo justo, temeroso de Dios, apartado del mal, amador de la palabra. Eso es clave. Entonces, si haces todo eso, la bendición de Dios va a fluir. Mientras que hay seres humanos como tal que piensan que no, y se van por el lado malo o algo. Pero regresando, si te das cuenta, con Abraham y su sobrino Lot, hubo los 2 ricos, los 2 tenían animales en cantidad, de tal manera que los pastores de los animales de Lot y los pastores de los animales de Abraham ya estaban en pleito y todo. Entonces dice Abraham, pues tenemos que separarnos. Y si te das cuenta, esta connotación es muy importante, porque Abraham viene y le dice, siendo el tío, le pudo haber dicho, pero nada, esto me corresponde a mí, pero no. Cuando eres visionario, cuando tu corazón está el amar a Dios como tal, el honrar a Dios, Él te va a honrar. Entonces no importa dónde, si tú te toca perforar acá un agujero para hacer un pozo, de ahí va a brotar agua, porque estás honrando a Dios y porque estás haciendo las cosas conforme al corazón de Dios. Entonces viene Abraham y le dice a Lot, mira, y escoge. Y dice la Biblia así específicamente, que Lot ve y ve todo el valle, ve todo hacia el Jordán y dice, wow, esta es tierra que va a producir y todo, y él dice, yo aquí no voy. Y Abraham, a pesar de que él tuvo la capacidad de elegir, él, por ser el tío, por ser el mayor, por todo lo que querramos hablar, por toda la connotación bíblica, él dice, ok, ya. Y le queda el lugar de séptimo. Ahora vemos el final de los 2. Entonces ahí vemos un hombre visionario y un hombre que literalmente está por amor al dinero y creyendo que el dinero lo es todo. Y los resultados se ven, ¿ya? Entonces yo creo que ahí estaba también obrando la humildad de corazón. Así es. Un corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Jehová. Salmo 51 al final. Y yo creo que es un proceso, ¿verdad? Usted mencionó más temprano, usted está en el pastorado ahorita, pero no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso de crecimiento y conlleva esfuerzo, ¿cierto? Así es. Y a veces lo que he visto en la sociedad moderna hoy, y yo que vivo en Estados Unidos, pero lo he visto en diferentes partes, es un sentir donde tristemente se quiere recostar sobre
otra persona, ya sea el gobierno, ya sean los padres, ya sea quién sé yo más, ¿verdad? Pero fuimos hechos a imagen de Dios. Y cuando Dios, nuestro creador, hace la creación, fue hecho en 7 días, pero realmente trabajó ¿cuántos días? 6. 6 días. Y descansó 1. Si fuimos hechos a imagen de Dios, ¿por qué andamos buscando hacer lo mínimo, ¿verdad? Trabajar si acaso un día, descansar 6 días y tener a nuestra disposición todo lo que deseamos? Exactamente. Hay algo importante, y decía, en cierta ocasión llega un joven y llega a pedir trabajo a una empresa y entrega su papelería y le dice el gerente de la empresa, ok, le empieza a leer y le dice, mira, vas a tener 14 sueldos, vas a tener 12 sueldos trabajados como tal, pero vas a tener derecho a un bono, vas a tener derecho a vacaciones, tus vacaciones van a ser pagadas, tienes derecho a 30 días incluso de vacaciones pagadas, tu sueldo va a ser esto, tus responsabilidades son estas y todo. Entonces, y de acuerdo a tu papelería, pues vemos que aplicas para el trabajo. El joven interesado y emocionado, entonces le dice el gerente, ok, el trabajo es tuyo, no sé por dónde quieres empezar. Y el joven así astuto le dice, bueno, quisiera empezar por las vacaciones. Entonces, hay muchas personas así, que quieren los beneficios, pero no toman el reto de seguir tras la visión, de correr con la visión. Hay muchas personas que quieren tener ciertos privilegios o muchos privilegios, pero no quieren tomar la responsabilidad que esos privilegios conllevan. Todo es un esfuerzo como tal. La Biblia dice incluso que en lo poco eres fiel, pues te va a ir poniendo él sobre mucho. Quiere decir que vas a ir escalando conforme lo que vas haciendo, vas a ir escalando de tal manera que alcancemos la estatura o el nivel que nos trazamos, que es la figura de Cristo como tal. Entonces, pero muchos queremos estar allá en la cúspide. Y a veces cuando vemos a alguien, dicen, wow, yo quiero lo que él tiene, quiero lo que él es, yo deseo esto, pero no nos preguntamos literalmente qué le conllevó a él llegar hasta la cúspide. Efectivamente. Es como el ahorrar. A veces la gente quiere ir y comprar un boleto de la lotería porque hablan de sueño. Pero más temprano había hablado yo la diferencia entre el soñador y un visionario. Entonces, cuando yo veo que alguien compra, y no quiero ofender a nadie, pero es buscando lo rápido, lo que no me cueste, no vas a valorar. Entonces, ahí es que yo cuestiono cuál es el tipo de pensamiento que tiene sobre el éxito. En la facilidad, sí, trabajo, crea comodidad y la comodidad va quitando o menguando productividad. Fuimos hechos a imagen de Dios, debemos estar buscando crear, ser creadores y emprender cosas, realizar metas, tener metas y realizarlas, buscar alcanzarlas. Entonces ahí es que yo tengo dificultad cuando tristemente veo personas que usted más temprano dijo y mencionó, mentes o mentalidad mediocre, donde siempre es quejas o son la víctima y viven una vida donde se arrastran y en vez de poner su mirada en la soberana vocación que es Cristo Jesús, donde buscan aliento y despojarse de todo lo negativo que les rodea. La Biblia es clara y precisa. Y a pesar de que este programa y esta empresa es secular, si se podría decir, pero como Juan Grimaldo, el dueño, tiene fundamentos cristianos y yo también. Sí. Por eso es que quisimos tener esta plática, esta charla, donde vemos a través de la perspectiva bíblica cómo es tener una mentalidad emprendedora, donde podemos realizarnos y alcanzar, pero no es fácil. Definitivamente. Y lo fácil es barato, yo lo miro así. Hay mucha gente, y hace algunos días enseñé en la congregación y les decía, todos queremos dinero y lo queremos porque lo necesitamos. Y yo le decía, yo tengo algo ahorita mucho más sencillo, pero si queremos este aparato, que es un teléfono que nos sirve para comunicarnos y lo queremos obtener, definitivamente tiene un costo. Cualquier situación, de lo más pequeño que queramos comer, tiene un costo como tal. Entonces todos necesitamos el dinero, sí o sí. Ahora el problema es cómo obtenerlo. Y hay mucha gente que
quiere las cosas pues fáciles. De hecho la Biblia enseña, y hay mucha gente que quizá hizo dinero engañando, mintiendo, incluso robando, incluso haciendo riquezas ilícitamente, y muchas situaciones, porque el hombre quiere las cosas fáciles, y la situación no funciona así, bíblicamente hablando no funciona así. Dios quiere personas, y el tema lo decía, emprendedoras. La Biblia dice incluso que hasta el día de hoy nuestro buen Dios trabaja, no descansa. Entonces le enseñaba yo a la congregación y le decía, ok, ustedes quieren hacer dinero, quieren tener dinero, yo les voy a dar el tema práctico y fácil. ¿Saben cómo se hace el dinero? Trabajando. Así es. Entonces, se queda la gente sorprendida como tal, la verdad, porque muchos queremos, la gente, lamentablemente, nuestros hermanos, el ser humano, lamentablemente la educación que ha recibido o de alguna u otra forma, todos creemos que todo nos lo tienen que dar, que el gobierno nos tiene que mantener, que nuestra familia está obligada en hacer, en dar, ¿no? Entonces hay un principio, dice, quizá habrá mucha gente en pobreza o extrema pobreza, y no los culpo por eso. Incluso ellos mismos no son culpables de haber nacido en un hogar extremadamente pobre. Ahora el problema, y sí podía juzgarlos quizá por eso al final de su carrera, llamémosle así, yo les digo, no les culpo y no es responsabilidad de ustedes, no es culpa de ustedes haber nacido en un hogar con extrema pobreza, o incluso un hogar pobre, si lo queremos llamar así. Pero sí es responsabilidad de ellos morir así. Exacto. Yo pude haber nacido en un hogar de extrema pobreza, y yo lo comparto. Yo compartí hace poco, incluso yo, a la hora de que me casé con mi esposa, uno de los vehículos acá, no sé, y casi en todos los lugares del mundo se conoce la bicicleta. Sí. Nosotros andábamos con mi esposa, pues. De hecho tenemos, tal vez no lo dije al principio, pero tenemos ya, vamos para 23 años de estar en el Evangelio, de estar en Cristo, de estar sirviendo al Señor, lógicamente con luchas, con tropiezos, caemos, nos levantamos y estamos, todo ha sido un proceso, pero muchas victorias. Que esa es la bendición. Y aquí el problema es de que pierdes una batalla y hay mucha gente y se queda y ya no te levantas. Entonces la guerra continúa, y quizá hoy perdiste esta batalla, pero mañana ganas aquella, pasado ganas la otra batalla, y el objetivo es ganar la guerra como tal. Entonces le decía yo, y comparto con mis hijos, miren, nosotros andábamos con mi esposa en una bicicleta, pues el trabajo, el esfuerzo y lo que íbamos haciendo, logramos comprar una moto, y ahí nacen mis 2 hijos, y andábamos los 4 en un vehículo, algo que no se debe de hacer, exactamente, en una moto los 4, cosa que no debiésemos hacer, pero era lo que tocaba. Entonces andábamos allí. Entonces todo requiere de un proceso. ¿Pero eran felices? Aquí está la gran diferencia. La gente piensa, y aquí es lo que te hablaba al principio, del favor de Dios. Amén. La bendición de Dios es la que te va a enriquecer. El problema acá también, y es otro tema que tal vez en alguna otra oportunidad lo podríamos tocar, pero el problema acá es también el poder administrar. Amén. Porque yo siempre enseño esto y digo que el que es rico, si lo hablamos en la palabra o económicamente hablando, rico no es el que tiene su cartera, su billetera, le decimos nosotros, llena de dinero. Rico no es aquel que tiene las cuentas bancarias repletas, sino que rico es el que con lo que tiene sabe vivir. Amén. Sabe administrar. Entonces es lo que te decía, la bendición de Dios es la que te va a enriquecer y no va a añadir tristeza. Entonces en todo ese proceso, wow, lo disfrutábamos con mi familia, lo disfrutábamos con mi esposa, lo disfrutábamos con mis hijos. Entonces, ¿queremos más? Ok, esforcémonos. Esa es la diferencia entre, o sea, yo lo miro como, ante la situación, ¿cuál es tu actitud? Exactamente. O siempre, si tienes, usted que tenía la bicicleta empezando, si se pone a quejarse, yo solo tengo bicicleta, y usted, eso lo va a llevar arrastrándose, ¿verdad? Y no lo lleva a vivir una vida plena y feliz. Entonces va a ir escalando. Reconoce, porque yo creo que quizás habrá dicho, algún día yo quiero tener algo más que una bicicleta. Pero mientras la tengo, esta actitud es de agradecimiento ante Dios por esta bicicleta, porque no estoy a pie. Exactamente. Entonces es una perspectiva bíblica de agradecimiento, estar siempre gozosos, ser siempre agradecidos con todo. Entonces son cosas que son como una llama de fuego, donde va llevando a uno a vivir una vida plena, feliz, pero quiero más. Así es. Y no hay nada mal en eso. Entonces es tener visión, que es diferente a solo soñar.
alcanzar metas, que a veces habrán aquellos que dirán, ¿qué mucho hablas? Y yo dije, el soñador habla mucho y hace poco, pero el soñador puede transferirse y convertirse en visionario. Correcto. Donde empieza a implementar. Entonces, por ejemplo, cuando yo me jubilé, yo trabajaba para el gobierno, me jubilé y me encontré en casa sentado, así con los deditos. Y dije, me tengo que reinventar, porque si Dios me hizo imagen a Él, soy creador, soy productor, tengo que producir. Pero ahora, ¿qué hago? Quiero ser agente de bienes raíces. ¡Pum! Conlleva ir a matricularme en una escuela, conlleva ir a tomar clases, tomar pruebas, pasar el examen, sacar licencia. Hay un trámite a seguir, hay un proceso. Tenemos que tener el corazón dispuesto a luchar por nuestros sueños, convertirlos en una gran visión para poder alcanzar metas y crear un impacto, no solo para nosotros, lo veo yo así, sino para crear un impacto para los demás. Definitivamente. Y la bendición que recibes va a ser más poderosa o más grande, le llamo yo, porque vas a recibir esa bendición y vas a poder bendecir a muchas más personas. Y lo que decías es en cuanto al pensamiento. Romanos, Pablo le decía a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, si no estoy mal, hay un versículo muy poderoso ahí, dice, no os conforméis a este siglo. Y el problema es de que la mentalidad del ser humano es conformarse a lo que tiene, con esto, pues yo soy feliz. Y te decía, mucha gente incluso se acomoda, yo estoy conforme con lo que me da el gobierno. Y muchos nos acostumbramos solo a pedir y a pedir y a pedir, cuando tenemos la capacidad de poder ser emprendedores, de poder crear los talentos que recibimos. La Biblia te habla muchos versículos, muchas parábolas de cuanto a los talentos, y uno bien conocido por la mayoría de las personas, aquel que recibe más es el que se le da más, porque ese que recibió más pudo venir a administrar, ponerlo a producir y ponerlo a trabajar. Entonces yo siempre he dicho esto, la Biblia te enseña, dice, no te conformes a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento. Ahí está la clave. Vas a renovar tu entendimiento como tal, no quedarte estancado. Aquí se quedó eso, no, yo tengo que seguir. Y si mi objetivo es este, yo lo voy a alcanzar. Entonces dice, renovar vuestro entendimiento para que entendamos cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Lo que quería al principio, que seamos felices. Exacto. Entonces tenemos que hacer, y la felicidad, pongámosle éxito como tal. Entonces tenemos que ser hombres, mujeres, con emprendimiento como tal, de poder venir y lograr nuestros objetivos. Con la bendición, estamos viendo el emprendimiento desde el punto bíblico. Entonces lo importante acá es tener la gracia, el favor de Dios. Entonces vas a crecer en estatura. Yo sé que a nosotros ya no nos corresponde crecer en estatura, pero vamos a seguir creciendo ya en sabiduría y seguir creciendo en el favor de Dios hacia nuestras vidas, para tener también el favor para con los hombres. Entonces no no conformarte a este siglo, renovar tu pensamiento, renovar tu entendimiento como tal. Esto conlleva a que vas a lograr que lo que deseas en tu corazón, lo que anhelas en tu corazón. Entonces el entendimiento de lo espiritual es el éxito. El éxito es el entendimiento de lo espiritual. Entonces si yo entiendo esto, honro a Dios, busco primeramente honrar a Dios, busco primeramente el reino de Dios como tal, es decir, que Él gobierne tu vida. Déjame decirte que no estás nada equivocado, no estás cerrando, en el sentido de que puedes obtener, puedes alcanzar lo que desea tu corazón. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos y los anhelos de tu corazón. Entonces, si esto es bíblico, perdón, pero yo lo puedo obtener, siempre y cuando sabiendo de que estás honrando a un solo Dios. Te decía, nadie puede amar a dos señores. No puedes poner tu corazón y desembocarlo allá en lo que es la riqueza como tal, sino que tu corazón desembocado completamente a Dios, entonces Él te va a dar la capacidad de poder hacer la riqueza. Y el poder hacer la riqueza, yo siempre he dicho esto, no es de que trabajemos por el dinero va a trabajar por nosotros. Efectivamente. Vas a tener esa clave y vas a tener esa capacidad de poder hacer. Yo recibía un principio de un pastor muy querido, de hecho ya falleció, un pastor muy querido por mi esposa y por mi persona, y él nos decía esto, que podíamos obtener, que podríamos recibir, que podríamos tener todo, no importando lo que sucediera, si amábamos al Señor de todo corazón, si honrábamos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces teníamos que entender que en realidad los anhelos de nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón iban a ser alcanzables, iban a ser medibles. Y me gustaba porque cuando él viajaba desde la capital hasta acá, al departamento de Baja Verapaz,
Él nos visitaba una vez al mes y así lo hizo por 12 meses consecutivos. Y él cada vez que venía, cada mes que venía, él veía algo diferente. Decía, wow, vamos caminando, vamos produciendo, vamos progresando. Entonces te trazas esa visión y vas a morir hasta llegar a la visión como tal, el objetivo. Y si no lo vieron tus ojos físicamente, pues tus generaciones lo van a lograr ver. Una tierra prometida. Pero esto es una bendición como tal, y lo digo yo de esta manera. Debemos de trazarnos las metas, debemos de tener los objetivos bien establecidos, pero sobre todas las cosas reconocer este principio: de Jehová es la tierra y su plenitud, a Él le pertenece todo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buenos administradores, buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado, y podemos ir con esa visión. Amén. Si no, nos va a pasar aquello de que hay un principio, y me causa risa, pero dice, hay un principio que el que no sabe hacia dónde va, cualquier bus que pase y lo lleve es bueno, porque no sabe a dónde va. Entonces, al que se suba, aquí en Guatemala, no sé cómo será en otros lados, pero en Guatemala los buses están enumerados, y dependiendo del número que tiene, te lleva a ciertas direcciones y toda la situación. Pero si yo no sé, si yo sé a dónde voy, ok, me va a llevar la 14A, por ejemplo, yo sé que me va a llevar a mi destino, pero como no sé a dónde voy, yo me puedo subir en la 14, yo me puedo subir en la 1, yo me puedo subir en la 80, yo me puedo subir en... Porque si no tengo visión como tal, entonces voy a ir por cualquier rumbo. Cualquier camino es bueno, cualquier camino que tome está bien, pero las cosas no funcionan así. Dios es un Dios de orden. Amén. Él te da la sabiduría, Él te da la habilidad, Él te da la capacidad, Él te da las herramientas incluso para poder hacer lo que te corresponde hacer. Y quiere decir que cada uno de nosotros tenemos 24 horas al día, 365 días al año. Lo que hagamos con ese tiempo es lo que hace la diferencia, ¿cierto? Definitivamente. Ahora mencionó éxito hace 2, 3 minutos. Yo tengo: el éxito es su deber, obligación y su responsabilidad. Cuando yo hablo consigo mismo, a veces podrán decir, está loco el hombre. Pero a mí me gusta hacer autoanálisis: en qué dirección voy, qué rumbo estoy tomando y con quién me estoy juntando. Ese va a ser el resultado de mi vida. Entonces tengo que evaluar, y a veces no es así una sola vez, es continuo. Uno no va al médico y se hace análisis cada 20 años, hay quienes lo hacen, pero debe ser anualmente, ¿cierto? Así es. Entonces yo creo que la evaluación debe ser a través de la Biblia, por lo menos para mí, que me identifico como cristiano, y hemos tenido esta plática, esta charla, de tener una mentalidad emprendedora con fundamentos o perspectiva bíblica. Correcto. Y le quiero agradecer muchísimo este tiempo. Creo que hemos hablado y tratado unos puntos claves que por alguna razón u otra no se tratan mucho. Exactamente. Y le agradezco mucho su tiempo, pastor. De nuevo estamos directamente con el pastor guayo, Eduardo García, desde Salamá, Baja Verapaz, Guatemala. Para mí ha sido un gran honor. Aquí estamos finalizando este episodio del Grupo Grimaldo. Pastor, ¿algunas últimas palabras? Pues agradecerte en realidad la invitación para poder ser partícipe de este grupo como tal, que yo sé que de una u otra forma es un grupo que está siendo de bendición para muchas familias, para muchos hogares, y qué bueno que poder ser partícipe de ello. No me queda más que decirles aquel principio bíblico que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, todo lo que desees, si honras a Dios, si pones en primer lugar a Dios, si pones a Dios sobre todas las cosas, todo lo que hagas después va para bien. Amén. Así que el Señor les bendiga. Gracias por la invitación. Gracias, pastor. Hasta Bueno, pronto.